equivalentes. Sí, las Pero ampollitas digamos, vienen así. ok, listo. Entonces, digamos, para preparar una, digamos, en el caso de mi paciente, como que necesitaba 18 mil equivalentes. Ah, bueno, sí, pues yo hice el cálculo y en el caso del paciente necesitaba como 18 mil equivalentes, según lo que logré. Ahí se pondría como una ampollita en la infusión. Pero digamos, en el caso ¿qué? De que, por ejemplo, necesite más de 20, me tocaría como ponerle las 40 que habíamos dicho, que es lo máximo que se puede poner en 50 cc. ¿Eso cómo afectaría el cálculo o pues se mantiene igual? O sea, con la regla de tres que hacíamos para la velocidad, o digamos, en este caso, porque es que nosotros hicimos el qué, como el ejemplo, como de los 500 y los 40, pero entonces no me quedó claro si, digamos, con ese ejemplo, con esa infusión, con esa, pues, que organizamos, le pusimos dos ampollitas o sí, o sea, tengo dudas de cómo es la preparación de esa infusión. Lo máximo que le puedes echar a la bolsita son 2 ampollas. Le puedes echar menos, pero es que si le echas menos tendrías que pasarle más volumen. Entonces, pues no hay como un contexto que diga para qué le vas a echar menos para pasarle más volumen de líquidos. Si la idea es que si ya está hidratado no le tengamos que pasar mucho. Entonces, generalmente sí se le echan las 2 ampollas porque la cantidad que le vas a pasar a tu paciente depende de la velocidad con que se la pases. O sea, yo puedo tener la misma mezcla para pasarle 18 o para pasarle 20 o para pasarle 10. Eso depende de la velocidad en que empiece la infusión. Entonces, en ese caso, si ya no necesitas hidratación porque el paciente está hidratado, la idea no es sobrecargarlo tampoco de volumen, porque si no terminamos es haciendo que tenga edema pulmonar. Entonces, generalmente sí le echamos las 2 ampollas. O sea, no es que eso es lo máximo, lo mínimo, pues lo que quieras utilizar. Por eso digo que en medicina es todo lógico y no está mal ni está bien. Si le echas más poquito, tendrías que pasárselo a una velocidad mayor. Si le echas las 2 ampollas, tendrías que pasarlo a una velocidad menor. Y la cantidad que le pases depende de la velocidad con que abras esa solución. Es como si vamos a preparar, vuelvo, les digo, vamos a preparar una limonada para nosotros 5, podemos prepararla para nosotros 6, perdón. Podemos preparar una jarra completa o puedo preparar vasito por vasito, pues más dispendioso vasito por vasito. Si preparo la jarra completa, pues solamente le sirvo a los que están. Entonces, lo ideal es no echarle las 2 ampollas y tú decides a qué velocidad dependiendo del cálculo que le hiciste. No sé si me hice entender. Sí, sí, ya se respondió mi duda. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra duda que hayan tenido? Sí, doctora, digamos que pues revisando el caso que teníamos ayer pendiente, ¿cómo reviso si mi paciente con el manejo que yo le estoy dando está mejorando su estado de hiperosmolaridad? Le piden los exámenes. Primero que esté hidratado, ¿no? Que ya dijimos que eso es un diagnóstico clínico. Si estaba hipotenso, la tensión mejoró, si estaba con el oliguanuria y empezó a orinar mejor, esos son criterios de que lo estamos hidratando. Le miras las mucosas, le miras la frecuencia cardíaca, pero el resto de las molaridades la tienes que volver a hacer. O sea, tienes que volver a pedirle la glicemia, tienes que volver a pedirle el sodio, tienes que volver a pedirle el BUN, ir mirando las molaridades. No hay ninguna manera clínica que tú le vayas a mirar la molaridad. Y por eso los exámenes, si está el pH muy por debajo de 7,1, los exámenes se piden cada 4 horas. Si no, se piden cada 6 horas. Pero estos pacientes le tenemos que pedir exámenes mínimo cada 6 o 8 horas ya cuando esté mejorcito. Pero le tienes que pedir los exámenes para mirar la molaridad. Pero un patrón es también las glucometrías, porque si tenían la glicemia en 600 y ya le tomamos y ya está en 400, ya está en 200, pues también está mejor. Y si le vamos examinando y vemos que el volumen urinario está mejorando, pues también ya está mejor. Profe, ¿cuál sería el valor de osmolaridad que pues debería de recuperarse en el paciente? Para que esté normal, o sea, normal, 290. Sino que acuérdese que no podemos bajar la osmolaridad tan rápido. O sea, por eso es que le ponemos
si le ponemos la destroza cuando la glicemia está entre 200 y 250, para no bajarla tan rápidamente, pero ahí se va a seguir hidratando y va a seguir mejorando, porque el problema, lo que les decía, no es la glucosa, sino es que está deshidratado y la glucosa arrastra sodio. Pero si le ponemos la destroza, no vamos a tener una caída abrupta de la osmolaridad. Entonces, vamos a mejorarle el sodio, vamos a mejorarle la hidratación y le vamos a ir bajando todo. Pero ¿cuándo sabemos que está mejor? Pues que tenga osmolaridad normal. Dijimos que si hacemos la fórmula total, la normal sería 290. Eso es lo normal, pero que esté por debajo de 320. Doc, una pregunta, Ok. bueno, dos preguntas. Ay, perdón. Gracias. Es que Andrés me hizo acordar. Ay, no. Primero, dale, sí. 1200. Acuérdense que tenía una deshidratación severa, ¿no? Y pesa 80 kilos. Entonces, 1200 sería como 8, como 1.5. ¿Por cuánto lo multiplicaste? ¿Por 15? Pero 15 es muy poquito porque tenía una deshidratación severa. Pero dime, no, otra. Otra porque acuérdate que habíamos dicho que los líquidos los estamos pasando un poquito más rápido, ¿no? Entonces tienen que ir sumando. Si, por ejemplo, le habías puesto 1200, supongamos que estaba bien hecho el cálculo, pero está cortico. Si le estamos poniendo 1200 y ya está más hidratado, le deberíamos bajar a 600. 600 significa una y un poquito de las bolsitas de 500. Entonces estamos. En cambio, si le ponemos la infusión de potasio, por ejemplo, en lo que yo les había puesto el ejemplo, son 112 por hora, significa que una bolsita le va a durar casi 4 o 5 horas. Entonces, mientras necesitemos mucho líquido, se la dejamos aparte, los líquidos solitos y la infusión, pero le restamos. O sea, si le vamos a poner 600 y le estamos pasando por el otro lado 100, pues tengo que restar y no pasarle 600. Si le quiero pasar 600, serían 500 y pucho. Y cuando ya necesite menos de 200, sí le dejamos la del potasio. O sea, cuando ya necesite solamente, dice uno un término que se llama mantenimiento, le podemos quitar las soluciones solitas y dejarle la del potasio. Pero acuérdese que los líquidos los tiene que calcular dependiendo de la severidad de la deshidratación. Porque si le pones 15 es muy poquito y se demoraría mucho en hidratarse. Como si ustedes están, espero que haciendo ejercicio o en guayabados y tienen mucha, mucha, mucha sed y yo les doy una tacita de agua de 250, pues no se van a hidratar. Entonces así pasa. 15 para el señor o la señora de 80 kilos con una deshidratación severa es muy poquito. Y ya se hidrató, o sea, ¿qué podría ser que nos perdiera más? Que esté con diarrea o que esté con vómito. Resulta que sigue con una diarrea y un vómito tenaz, entonces de pronto puede ser que yo le haya pasado esos 1200 la primera hora y vaya y mire y siga exactamente igual. Entonces vuelvo y le paso un bolito de 1200. Pero si no es el caso y ya se está hidratando, pues le vamos bajando. Generalmente uno va bajando a la mitad. O sea, si le habíamos pasado 1200 serían 600 y otros 600. Vamos y miramos a la tercera hora y vamos bajando a 300. Generalmente uno va bajando más o menos la mitad. Pero si lo que yo le puse al principio, por ejemplo, que si en ese ejemplo tú le pusiste 1200 y voy y miro con 1200 no se va a hidratar porque era una deshidratación severa. Entonces voy y miro y va a estar casi muy similar a lo que lo había examinado antes. Le puedo poner un nuevo bolo de 1200. Es que no hay una regla, no hay una regla, tiene que mirar, tiene que examinar al paciente.
Si ya está hidratado, pues le voy bajando. Si sigue con la misma deshidratación, le puedo volver a pasar lo mismo. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Ahí vuelves y calculas. O sea, si le habías puesto 30, pues ya le bajas a 20. Si le habías 20, le bajas a 15. Si ya está hidratado, le bajas a 10. Y si ya está muy hidratado, o sea, si ya está bien, le podemos quitar los líquidos solitos y le dejamos la infusión que tenía de potasio porque ahí sigue estando con hidratación. Eso lo decide el perdón. Eso lo decide el sodio. Si el sodio está mayor a 150, tiene que ser al 0,45. Si no ha subido a 150, le puede seguir pasando al 0,9. ¿Alguna otra duda? Sí, doctora, cuando pues yo tengo un paciente con un diagnóstico de estado perosmolar, la insulina intravenosa que pues se le debe aplicar después de la reposición de potasio, en caso de que tenga hipocalemia, ¿hasta cuándo la mantengo? Hasta que ya esté hidratado y se normalice la osmolaridad. O sea, tú lo empiezas a hidratar, va bajando la glicemia, vas haciendo el cálculo otra vez de la osmolaridad. Si ya está con la osmolaridad normal, le quitas la infusión. Ok, doctora. Ahí en el caso, ¿qué hicieron con los gases arteriales? ¿Sí tenía una acidosis metabólica descompensada, los que me mostraron? Sí, Sí, señora. señora. Descompensada significaría que el PCO2 estaba normal. ¿Y cuánto tenía el PCO2 de su paciente? Lo tenía en 37. Mm. ¿Y cuál es el PCO2 normal? Como con los valores que nos dijo como dice ayer para, por ejemplo, Bogotá o Sí, general. Para Bogotá, de 18 a 22. Ah, no, perdón, de 26 a ese es el 32. bicarbonato. Sí, de 26 a 32, perdón. Y entonces, si está descompensado, ¿cómo debería estar el PCO2? Porque ahí Eh, 37 es elevado. Y si está elevado, sería una acidosis mixta. Está elevado el ácido y está bajito el álcali. ¿Cómo debería estar el PCO2 si está descompensado? si está descompensada, normal, ¿sí? Normal. Y ustedes tenían Sí. 37, entonces esa no era una acidosis metabólica descompensada. ¿Alguna otra duda? Creo que no. ¿Cómo quedaron, Edison, cómo quedaron las órdenes médicas? ¿Cómo les quedaron las órdenes médicas? Léanme las órdenes médicas que les quedaron. Edison está. Kevin, léeme las órdenes médicas que les quedaron. Yo le coloqué solución salina en, en la primera hora de 15 centímetros cúbicos por kilogramo, o sea, 1200 mililitros. Después le puse, No, le seguí. pero eso tradúceme a las órdenes médicas, porque en las órdenes médicas no puedes poner 15 cc por kilo. Eso es Ah, como bueno, quedarían las listo. órdenes médicas. Solución salina, 1200 mililitros sobre ¿Cuál hora, solución salina? de 0,9. 0,9. Tienen que escribir eso. Sí, señor. ¿Sigue? 0,9. Después, la próxima hora, Léeme solución completa salina. otra vez. Señora, Léeme la completa otra vez. Solución salina es 0,9. 1200 mililitros por hora. Ahí, bueno, les digo, no pueden poner por hora, porque significa que cada hora le van a pasar 1200. Tiene que escribir solución salina en
0.9%, pasar 1200 cc o mililitros, como quieran, en una hora. En una hora. ¿Sigue el resto? Cuéntame. ¿Cómo quedaron las órdenes médicas del potasio y de la insulina? La insulina en bolo, 8 unidades. Y la infusión, 0. La infusión me ¿Cuál quedó solución. insulina? Acuérdate que te estoy diciendo las órdenes médicas. Es, suponiendo yo soy la enfermera que voy a Insulina poner los cristalina. medicamentos. Entonces, sí, insulina cristalina, 8 unidades, IV directo en bolo. ¿Sigue? La infusión insulina cristalina, no, perdón, solución salina 0.9, 100 centímetros cúbicos más insulina cristalina, pasar 4 cc en hora y sobre hora. Para los demás, lo que nos dijo, ¿le falta algo? ¿Entendieron? Si fueran ustedes los que van a preparar la infusión, ¿entendieron cómo se preparaba con lo que él dijo? ¿Puedes repetir, por favor? Solución salina de 0.9, 100 centímetros cúbicos más insulina cristalina, pasar 4 unidades, 4 cc sobre hora. Creo que faltó, o sea, lo de la insulina, que son 100 unidades. Sí, la cantidad. Ay, sí. Porque si ahí no me está diciendo la cantidad, yo no sé cuánto le tengo que echar. Y me está diciendo insulina cristalina, no sé cuánto quiere que le eche, el frasco, los 4 centímetros que dice que pasa. Siempre acuérdense en eso. El nombre de la solución, cuánto van a utilizar, el nombre del medicamento, cuánto le van a echar y finalmente a qué velocidad le pasan esa infusión. Y el potasio, Kevin. Puse. Ay, se me perdió. Se me perdió la reposición de potasio. Pero ya le digo otra. Alguien que le ayude a Kevin, ¿cómo quedó la reposición? ¿Cómo quedaron las órdenes de la reposición? Pues a mí me quedó que en una pues, infusión de solución salina al 0,45%, 500 cc, con pues 2 ampollas de cloruro de potasio, las de 10 cc, pues en 20, que tienen 20 mil equivalentes, pasarlos a 225 cc por hora. Sí, pero en las órdenes médicas no me puedes escribir todo eso. ¿Cómo quedarían las órdenes médicas, Daniel? Mm, 18 cc creo que no te da lo que le reponías. Ya hago un cálculo yo. 18 por 40 dividido en 500. Ahí te da, si lo haces así, por eso les digo la importancia de las órdenes. Si lo ponemos como nos dijo Daniel, estaríamos pasando 1.4 mil equivalentes por hora. Entonces, ¿cómo quedarían las órdenes? ¿Cuál fue el error ahí? Acuérdense que es regla de 3. Entonces, 500 cc va en un ladito, 40 mil equivalentes. Si le querías pasar 18 mil equivalentes, tendría que ser 18 por 500 dividido en 40. Si tú me estás diciendo 18 cc, quedaría 18 por 40 dividido en 500. Por eso da 1.4 mil equivalentes. Entonces, creo que lo que quieren darle es 18 equivalentes. Pero me pasas
es 10 por 500. Ya pongo un Word y ya, espérenme, voy a abrir aquí Word. Ok, cargando. No. Aquí. Le encontraron en lo que el déficit que le iban a pasar era de 18.000 equivalentes por hora. Pues a mí me dio 18, sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, sí, si las pérdidas eran del 15, vuelvo agrandando para que vean bien. Si las pérdidas eran de 15, significa que yo debería tener en este paciente más o menos de 30 a 40. Entonces, este paciente, 3 por 8, 24, debería tener 2.400. Ay, no me escribió. 2.400 mil equivalentes de potasio. ¿Cuánto estaba el potasio? ¿2.8? Sí, señora. Sí, señor. Habíamos dicho que de 3 a 3.5 había perdido el 10, de 2.5 a 3 había perdido el 15. Quiere decir que esos 2.400 perdió el 15%. ¿Cuánto es eso? Multiplicamos aquí 200, 2.000. Esto es igual 360. Eso sería lo que perdió, 1.000 equivalentes. Por la relación de la acidosis, al corregir la acidosis, no vamos a reponer el 100%, sino vamos a reponer el 60%. ¿Cuánto da el 60% de 360? 216. Entonces, esto es lo que le vamos a reponer. ¿En cuánto lo quiere reponer? ¿En 12 o en 24 horas? Yo lo puse en 12. Supongamos que lo vamos, sí, eso da. Entonces, dividido aquí en 12, nos da 18.000 equivalentes hora. Hasta ahí, todos. Sí, señora. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acuérdense, tenemos que hacer la solución salina, en este caso, como estaba con el sodio mayor a 150, solución salina el 0.45. ¿Qué vamos a coger? La bolsita de 500. ¿Cuánto le vamos a echar? Lo máximo son 40.000 equivalentes. Si yo le quiero pasar 18.000 equivalentes, ¿a qué velocidad se la pasaremos? X. Entonces serían 18 por 500 dividido en 40. Eso me da 225 cc por hora. ¿Cómo quedan las órdenes médicas? Solución salina al 0.45%, 500 cc más cloruro de potasio. Ahí pueden escribir 40.000 equivalentes o 20 centímetros, es lo mismo.
Bueno, aquí ponen bien el potasio, porque aquí potasio, 40.000 equivalentes, pasar a 225 cc hora. Aquí sí es hora. Mientras no cambien esa orden, cada hora le van a pasar 225 cc, que eso equivale. A veces uno aquí, para que no hagan tanto el cálculo, escriben 18.000 equivalentes hora. Si no, el que viene detrás de su turno, pues tiene que hacer el cálculo cuánto es. ¿Ahí sí entendido? Tienen que buscar cuánto debería tener por el peso. Tienen que mirar con el laboratorio cuánto perdió, qué porcentaje perdió. De eso solamente vamos a reponer el 60% y ahí sí hacemos la regla de 3. ¿Entendido todos? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces ahí ya hicimos las órdenes médicas. Entonces sí tenía que corregir los gases arteriales y pues el resto sí, porque le pusieron como 40.000 equivalentes de potasio y la insulina pues no me habían escrito bien todo. Listo. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Alguna duda con respecto a diabetes? Doc, digamos, eh, digamos, suspender como en general el tratamiento. Es como lo que le mencionaba a Daniel, o sea, que uno va bajando y bajando y a medida que el paciente va mejorando, pues ya uno lo quita. O hay algunos parámetros como cuando alcanza tal osmolaridad, cuando alcanza tal cosa. La Uno, situación es cuando las cetonas sean negativas. O sea, cuando las cetonas sean negativas, le quitas la infusión y le empiezas insulina basal bolo. O sea, le calculas una de larga acción y una de corta acción. Y en el hiperosmolar, cuando la osmolaridad ya está, depende de la causa desencadenante. Si no tenía ningún proceso infeccioso y ya está, lo puedes pasar a los hipoglucemiantes que venía recibiendo, o si va a quedar hospitalizado un tiempo, porque uno puede manejar una osmolaridad y en 2 o 3 días darle salida y puede salir a su casa con sus medicamentos de control, siempre y cuando les estuviera controlando. Puede ser que no se los haya tomado o lo que decimos. Si tiene algún cuadro infeccioso o alguna otra causa, generalmente así sea un tipo de, lo dejamos con Basalbol unos días hasta que se solucione la causa desencadenante del estado hiperosmolar. Vale, listo, muchas gracias. Listo. Entonces cuénteme de hipertiroidismo. Señor. Seis. A partir de 100. O sea, si tengo 200 es uno más de 100. ¿Sí me entendiste? O sea, si tienes 200 es uno más de 100. Si tienes 302 más de 100. O sea, no cuento 100, sino a partir de 100. O sea, 100 a 200 a 300. Si tiene 400 sería a 201, a 302 y a 403. O pueden utilizar la otra fórmula del sodio o la glucosa, pues la que quieran utilizar. Listo. Cuéntenme del hipertiroidismo. Listo, ya la presento. Bueno, listo. Entonces, ahorita les voy a hablar yo de hipotiroidismo. Entonces, digamos, antes de iniciar, me gustó como hacer la claridad sobre dos términos que
pues digamos, son diferentes, sin embargo, pues en muchas partes y para usos prácticos de esta exposición se van a utilizar indiscriminadamente o se utilizan indiscriminadamente, pero pues muy importante recordar que son dos cosas diferentes. Entonces, cuando hablamos de tirotoxicosis, hablamos pues como tal de síndrome clínico que resulta de pues la exposición de los tejidos a un aumento de hormonas tiroideas circulantes. Por otra parte, el hipotiroidismo es un tipo de tirotoxicosis que surge como por un aumento de la síntesis o de la secreción de las hormonas tiroideas. Y acá hablamos específicamente como desde la tiroides. Entonces, para hacer, por ejemplo, la diferenciación, una tirotoxicosis, este aumento de las hormonas tiroideas circulantes puede surgir a partir de un tumor que, pues, digamos, produzca hormonas tiroideas, pero que no se encuentre como tal en la tiroides. Entonces, es como la diferencia. Sin embargo, pues como les comento, en gran parte de la literatura y en la mayoría de partes se utiliza indiscriminadamente, así que pues haremos otro mismo en esta exposición, pero pues son términos diferentes. En cuanto a la fisiopatología, hay muchas causas de tirotoxicosis, pues como las que se ven en la tabla, no se las voy a leer. Sin embargo, de aquí importante y pues que me interesa que recuerden, es que en las personas jóvenes, más o menos entre los 20 y los 40 años, la primera causa es la enfermedad de Graves. Por otra parte, en las personas mayores o en las personas que viven en áreas deficientes de yodo, las causas más frecuentes de tirotoxicosis son el bocio multinodular tóxico y el nódulo autónomo. Entonces, en lo que respecta a las causas, en general, pues sí como que la más frecuente es la enfermedad de Graves, que también en algunas partes la encontramos como hipertiroidismo difuso. En esta lo que sucede es que por una anomalía primaria en los linfocitos T se empiezan a producir autoanticuerpos que van en contra del receptor de TSH. Entonces, como ven en la imagen, estos anticuerpos lo que hacen es que se unen al receptor de TSH, activándolo, generando pues una mayor producción, una mayor síntesis y liberación de hormonas tiroideas, las cuales a su vez van a hacer una retroalimentación negativa hacia el eje del hipotálamo-hipófisis, inhibiendo lo que sería la secreción de TRH y de TSH. Por eso es que en los laboratorios vamos a encontrar estos valores disminuidos, sin embargo, pues los valores de T3 y T4 aumentados. También, pues, otra de las etiologías que se mencionaban está la enfermedad de Plumber, que digamos, a diferencia de pues, la anterior, como ven acá, que dice que afecta a la totalidad de las células tiroideas, en esta lo que pasa es que surgen uno o varios nódulos, los cuales pues van a tener una hiperactividad, ocasionando una mayor secreción de hormonas tiroideas. Entonces no es como el anterior, que toda la tiroides está produciendo más hormonas tiroideas, sino que aquí ciertos segmentos, ciertas células en específico, pues las que conforman a los nódulos, van a tener la hiperactividad, ocasionándonos pues la secreción aumentada de estas hormonas. Por otra parte, vamos a tener tumores en múltiples partes, los cuales pues nos van a son tejido ectópico que pues cuenta con la característica de poder producir hormonas tiroideas. Entonces, pues si tenemos en alguna parte del cuerpo algún tumor que nos esté produciendo más hormonas tiroideas, pues nos va a dar el cuadro clínico pues, de una tirotoxicosis. Entre algunos que se mencionan, pues adenomas hipoficiarios, secretores de TSH. En este caso, pues lo que surge no es como tal que tenga un tumor que me esté produciendo T3 y T4, sino que al haber un aumento a nivel, pues digamos, de lo que sería el eje, pues aumenta la TSH y por ende la producción de T3 y T4. Algunos tratomas ováricos, metástasis extensa de carcinoma tiroideo, funcionalmente diferenciado. Hay otros, pero pues son los que encontré que mencionaban. También nos hablaban de hipertiroidismo exógeno. Este básicamente es como el que surge por una hiperdosificación de levotirosina. Entonces, digamos, se consume mucha hormona tiroidea pues, desde el medicamento exógena y pues puede causar como síntomas de un cuadro de intoxicación. Entonces, digamos, es como un tipo de hipotiroidismo, pero pues no tan así, simplemente es que están tomando más hormonas tiroideas, entonces pues si toman más hormonas de las que deberían, pues van a cursar con un cuadro como si fuera un hipertiroidismo, una tirotoxicosis. También les hablaban pues del inducido por yodo, entonces pues este puede producir como hipertiroidismo por el efecto de
Basedow, no sé cómo bien se pronuncia. Entonces, lo que va a surgir es que como muy rápidamente se van a, y pues como de manera muy brusca, se van a producir hormonas tiroideas como en respuesta a la administración de grandes cantidades de yodo. Este es un efecto como que surge no solo en estos casos, sino como veremos más adelante cuando les muestre como con los medicamentos o en las primeras fases del Hashimoto, lo que surge es que como tal hay una como lesión, o sea, hay algún, algún efecto, algo que como tal me esté atacando a las células productoras, pues sí, a las células foliculares. Entonces, como por decirlo, estas explotan, estas se rompen y pues todo el contenido de las hormonas tiroideas preformadas que tenían, pues sale al torrente sanguíneo. Entonces, digamos, se tiene como este cuadro agudo de tirotoxicosis secundario a el daño a las células foliculares. Muchas veces lo que pasa es que eventualmente, posterior a este como pues daño en las células foliculares, el paciente luego va a cursar con un hipotiroidismo, porque pues, se dañaron todas estas células. Finalmente, pues nos mencionaban del subclínico, que pues este es en pacientes que no presentan síntomas y que tienen pues concentraciones normales de TST4, pero ya presentan la disminución en la TSH. Esas son como las etiologías que más se mencionan. Aquí es un cuadro pues de los medicamentos que les decía. Estos como tal que salen aquí son los que se han relacionado con el hipotiroidismo. Sin embargo, pues por lo mismo que les mencionaba, muchas veces como en la primera fase, como recién ocurre el daño, pues dado la lesión directa de las células foliculares, pues estas, todas las hormonas tiroideas preformadas salen al torrente sanguíneo, pues los pueden dar con un cuadro como agudo de tirotoxicosis. En lo que respecta al diagnóstico, pues lo que más nos va a importar son la TSH y la T4 libre. Los valores claramente van a variar con respecto a cada laboratorio. Sin embargo, pues digamos, por lo menos en lo que respecta al consenso de hipotiroidismo, nos decían que los valores normales de TSH con respecto a la edad, de 18 a 60 años, usualmente van a estar entre 0,4 a 5. Y en mayores de 60, entre 0,4 a 6. Sin embargo, pues estos valores no son fijos, van a variar con cada laboratorio, entonces pues realmente pues tener la idea de los valores, pero pues cada laboratorio va a manejar sus propios valores, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, pues digamos, además de como pues los valores del laboratorio y otras cosas que les comentaré más adelante, también nos hablaban como pues de la clínica. Entonces, pues con la clínica nos mencionaban que no todos los pacientes con hipertiroidismo pues van a tener los mismos síntomas, no todos los van a presentar, pues como vimos en el subclínico, además que estos son pues muy variables con respecto a pues, su intensidad y su frecuencia, con respecto a pues en qué estado de progresión, o sea, cómo lleve la enfermedad. No va a ser lo mismo a un paciente que pues, recién lo está iniciando como que ya sea un paciente crónico. Digamos, dentro de los signos y síntomas que más nos mencionaban, bueno, recalcar aquí que dentro de la clínica nos hacían la diferenciación que vamos a tener manifestaciones generales y manifestaciones específicas tisulares. Dentro de las generales, lo que más nos comentaban era que pues, la intolerancia al calor, la taquicardia, la sudoración excesiva. Además de que nos comentaban también que en general todo el cuadro clínico correspondiente al hipertiroidismo se relaciona mucho a los cuadros psiquiátricos, especialmente al del trastorno de la ansiedad. Son síntomas que se pueden como poner como, sí, sobreponer y pues es importante hacer el diagnóstico diferencial. En los específicos tisulares, como el más característico y que más nos mencionaban, era el que surgía en la enfermedad de Graves, en pues, la causa más común, que era el exophthalmos. En la tabla, pues otra vez les dejo como todos pues, los que mencionaban, que son los más comunes, pues para que los estudien. Bueno, esto es una clasificación que se tenía con respecto a los síntomas como para clasificar su gravedad, en especial en lo que respectaba a las manifestaciones oculares. Entonces, digamos, en la primera tabla que ven ahí arriba, que está pues denominada como tabla 4, nos lo clasificaban de 1 a 6, dependiendo la gravedad de signos y síntomas. Al lado tenemos como algunos de los
pues, signos y síntomas que pues, es necesario evaluar. Entonces, si el paciente refiere un dolor opresivo o dolor con los movimientos oculares, enrojecimiento, inflamación, entonces, digamos, con respecto a cuántos síntomas, signos y síntomas pues, de estos tenga, nos los clasificaban de 0 a 1. Esa clasificación se llama non-spec. En la parte de abajo, lo que vamos a tener es, pues, digamos, como también un tipo como de clasificación, pero ya no únicamente, pues, bueno, o sea, también se relaciona con las manifestaciones oculares en la enfermedad de Graves, sino que pues está como un poquito más especificada y no se enfoca tanto en lo que serían los síntomas, sino en los signos. Entonces, esta nos la clasifican ya en leve, moderado, severo, y pues si tiene como alguna amenaza visual y así. Y pues nos daban los valores normales en la parte de abajo con respecto a la edad, el sexo y la raza de los pacientes. Entonces, pues es útil para clasificar como, no como tal para diagnosticar, sino para evaluar la gravedad, digamos, de la afectación ocular en los pacientes con enfermedad de Graves. En los laboratorios, pues los que ya les había mencionado, TSH, T4 libre, T3 libre y los anticuerpos contra el receptor de TSH. Entonces, aquí arribita les dejé como este mapita, como este tipo de algoritmo en el que como que nos permitía hacer el diagnóstico pues etiológico más específico. Entonces, digamos, como criterio fundamental, tener la TSH disminuida. Entonces, ahí luego vamos a evaluar si tiene la T4 libre aumentada o la T4 libre normal. Si tiene la T4 libre aumentada, simplemente pues como hipertiroidismo, ya eventualmente con, por ejemplo, los anticuerpos, vamos a mirar si es de etiología autoinmune o no. Si tiene la T4 normal, hay que evaluar si tiene la T3 libre, aumentada o normal. Entonces, si es un hipertiroidismo como por causa de una elevación del T3 o si es un paciente con hipertiroidismo subclínico. Digamos, la toma como tal de T3 no es que sea como un examen que se pida de primera, o sea, como inicialmente TSH y T4 libre. Ya si vemos que o sea, como ven en el algoritmo que la T4 está normal, ya ahí sí vamos a evaluar la T3, pero no es un examen que se pida de una vez, como de una. En cuanto a los anticuerpos contra el receptor de TSH, nos mencionaban que, aunque digamos no son necesarios en el sentido como para diagnosticar hipertiroidismo, sí son necesarios pues para diagnosticar si este es de etiología autoinmune. También decían que es útil para predecir recaídas o remisiones en los pacientes y en las mujeres embarazadas resulta como predictor para hipertiroidismo neonatal. En cuanto a la ecografía, pues nos mencionaban que estará útil para evaluar lo que era como el tamaño, la ecogenicidad, la evaluación de flujo sanguíneo pues con respecto con el Doppler y para evidenciar si había nódulos o no. Por otra parte nos hablaban pues de la gamografía, la doctora ya nos había hecho como una breve introducción, pues sí, una introducción es como acerca de esto, ya tenemos como medio claro eso. Sin embargo, pues nos decían que era útil en este sentido, pues para evidenciar si había un estado como hiperfuncionante, como que estaba funcionando más en la glándula, o si había nódulos o no. Ahí abajo, pues dicen como qué es cada uno. La figura 1 es la que está a la derecha de arriba y la figura 2 es la que está aquí a la izquierda abajo. Eso en cuanto al diagnóstico. Para el tratamiento, pues estaban como estos 4 grandes pilares: los fármacos antitiroideos, el yodo radioactivo y el tratamiento quirúrgico. Bueno, y unos nuevos tratamientos que estaban surgiendo. Entonces, pues, por primero les voy a hablar como en esta diapositiva. Los antitiroideos, ya les voy como a hablar de ellos. Para el yodo radioactivo, puede ser, o sea, a veces lo utilizan como primera opción o como segunda opción después de que al paciente se le han dado medicamentos antitiroideos y pues no ha funcionado. O también después de una tiroidectomía. En el tratamiento quirúrgico,
nos lo dividen en dos, si se hace tiroidectomía total o subtotal, o sea, como parcial. Esta, pues, nos mencionaban que era como útil en el sentido de que se conseguía pues un control rápido de los síntomas y tenía baja mortalidad. Sin embargo, pues no era la primera opción tampoco y estaba indicada cuando las otras opciones terapéuticas estaban contraindicadas en pues, los cánceres de tiroides o pues cuando los bocios ya eran muy grandes. En los nuevos tratamientos, pues, la información de donde lo saqué, esto era un consenso que se hizo pues aquí en Colombia fue en el 2021. Hasta ese momento ninguno de estos estaban como aprobados totalmente, desconozco si ya están aprobados, estaban en fase clínica si no estoy mal, y esencialmente la mayoría de estos eran terapias biológicas que iban contra pues, los linfocitos B, en el caso pues, de las etiologías autoinmunes, la enfermedad de Graves, eh, y pues las citoquinas asociadas. También se estaba trabajando en anticuerpos monoclonales antagonistas del receptor de TSH, entonces para que no se uniera en este, pues, digamos en el caso de enfermedad de Graves, los anticuerpos al receptor de TSH o en el caso pues de adenomas hipoficiarios. Y pues así, pero pues realmente hasta donde sé, ninguno de ellos está aprobado todavía. Ahora sí, hablando de los tiroideos, antitiroideos, perdón, tenemos al metimazol. Entonces, pues donde encontré, nos dividían la dosis como la dosis mínima, o sea, como que era la de mantenimiento, iba de 5 a 15. Pero pues teníamos unas dosis iniciales con respecto a la clasificación, como qué tan grave fuera el hipotiroidismo del paciente como al momento del diagnóstico. Entonces, en el moderado se le daba una dosis inicial de 15 miligramos, en el moderado a severo se daba una dosis inicial, ahí es de 30, se borró, lo siento. En el hipotiroidismo severo era una dosis inicial de 60 miligramos. Estas dosis se daban fraccionadas, se daban en intervalos de 8 horas, y pues se mantenían hasta que el paciente consiguiera pues una TSH y una T4 normales. Ya cuando el paciente estaba eutiroideo, la dosis empezaba a reducir gradualmente hasta lograr mantenerla en una dosis de mantenimiento de 5 a 15 miligramos diarios. El siguiente medicamento, como que también mencionaban, era el propiltorulacilo, el cual tenía una dosis inicial entre 100 a 300 miligramos al día, se daba en 2 a 3 dosis, cada una de 50 a 100 miligramos más o menos. El dosis de mantenimiento era de 50 a 100 miligramos y en casos graves se podían conseguir dosis de máximo hasta 600 miligramos, entre 300 a 600 miligramos, y se daban en pues, más o menos 4 a 6 dosis. Esta como notica que les pongo acá abajo aplica para todos, que era la de evaluar la función tiroidea de cada 4 a 6 semanas hasta alcanzar un estado eutiroideo o hasta que el paciente pues, se encontrara estable, sin síntomas. Finalmente nos hablaban del carbimazol. Entonces la dosis inicial de este era de 20 a 60 miligramos. Los comprimidos vienen de 4 a 12 miligramos cada uno. Y pues se daba en función en el grado de hipotiroidismo. Si podíamos iniciar como con 20, 60, dependiendo pues si era moderado, grave, severo. Y se daban 2 a 3 dosis cada día. Mientras que la de mantenimiento, al igual que el que les mencionaba acá anteriormente, que el metimazol, es de 5 a 15. Y el tratamiento usualmente tocaba mantenerlo entre a 6 y 18 meses. Para el tratamiento nos hablaban de 2 esquemas. Entonces, primero nos mencionaban el régimen de bloqueo y reemplazo. Entonces, digamos, sí, como la base de estos tratamientos era primero como bloquear totalmente, entonces, pues con los fármacos antitiroideos, por decirlo así, como acabar con la función tiroidea anómala que se tenía en el hipertiroidismo. Ya luego de que se consiguiera como estabilidad en ese sentido, bueno, pues no, ya luego no. Mientras se hacía esto, se le daba tratamiento con levotiroxina para suplir como pues esta función tiroidea con la que acabamos, pero pues para darla en parámetros normales. Entonces, usualmente lo que se daba, se podía dar carbimazol de 20 a 40 miligramos o propilturacilo de 2 a 400 miligramos
para que lo que les comentaba, detener la producción anómala pues, de hormonas tiroideas, y se le da la levotirosina más o menos entre 50 a 150 microgramos para reemplazar pues, esta función con la que estábamos acabando. La otra manera que nos hablaban era el régimen de titulación o el Teatron Block Regimen. Entonces, lo que buscaba como tal era pues empezar como con dosis muy altas e ir ajustando, o sea, así como empezar con, no, perdónenme, discúlpenme. Ah, no, sí. Empezar con dosis pues medianamente altas, digamos, aquí nos hablaban de que el metimazol de 10 a 30, pero pues en casos severos también se podía manejar 60, ir titulándolas, bajándolas, hasta conseguir como la dosis mínima para mantener una función tiroidea estable. Bueno, en cuanto a las equivalencias, pues nos decían que 10 miligramos de carbimazol, creo, sí, equivalente más o menos a 6 miligramos de metimazol. Digamos, este cuadrito que les pongo acá abajo, el de la proporción de 20 a 1, es algo que hasta donde logré ver es como está discutido. Como se tiene establecido, se tiene como entendido que la proporción es de 20 a 1, algunas partes dicen que es de 10 a 1, sin embargo, no es como algo que es, o sea, decía como, está debatido. Entonces, pues, algo que hay que tratar con cuidado. Y que después se recomendaban estas proporciones para cuando se cambian entre pues, cualquiera de los agentes antitiroideos que les mencioné. Para todos, los medicamentos usualmente se tienen que tratar, pues se tienen que dar durante al menos de 12 a 18 meses. Y pues evaluar la presencia de autoanticuerpos contra los receptores de TSH. Y que pues cuando ya estos valores sean normales, se puede evaluar si se pueden suspender el tratamiento con las tionamidas. Todos estos medicamentos que les mencioné hacen parte de los fármacos antitiroideos, que son el grupo de las tionaminas. Y pues ahí les coloqué algunas de las imágenes de cómo son las presentaciones. Sin embargo, algo que sí, digamos, la doctora me confirmará, es que el carbimazol no sé si se encuentra habilitado en Colombia porque no me fue muy fácil encontrarlo. Pero el metimazol y el propiltirolacilo sí se encuentran aquí en Colombia. Y eso ya sería todo. No está, en efecto. El carbimazol no está. Digamos, está dentro de las guías como internacionales, pero no, en efecto aquí no se encuentra. Y eso sería todo. Muchas gracias. Listo, solamente algunas profundizaciones, una claridad, pero muy poquitas. Si el carbimazol es un metabolito, el metimazol nunca está en Colombia y tampoco es que se utilice mucho en las otras partes del mundo. Entonces ya dijeron, igual que en el hipo hay hiperprimario, hipersecundario, hiperterciario, o sea, hipercentral, un adenoma productor de TSH súper rarísimo. O sea, eso es casi que anecdótico. Entonces, sí, el que hablamos es primario. Y sí, lo que hiciste la división. Las tirotoxicosis sin hipertiroidismo siempre están relacionadas con tiroiditis, principalmente la subaguda, que tampoco son muy comunes, por eso no las nombramos. Y las que sí nombramos es el hipo. Va en este orden. Graves, enfermedad de Graves, vaso multinodular tóxico y adenoma, los otros son raros. Entonces aquí lo que se trata no es de repetir. Acordarse de la imagen del muñequito del hipo, entonces todo es al revés, todo funciona como en cámara rápida. Entonces aquí si pierden mucho peso la mayoría de los pacientes, comen mucho pero pierden mucho peso, puede haber debilidad, puede haber deficiencia de proteínas y de grasas y de vitaminas porque todo lo quema muy rápido. Entonces tienen mucho apetito pero pierden peso. Más que diarrea y hiperdefecación porque hay un aumento en la motilidad del intestino. Y cosas importantes, si en el hipo había hiporreflexia, aquí están hiperreflexia. Y la piel es caliente y sudorosa.
Cambios en el sistema nervioso central muchísimos, entonces hay ansiedad, nerviosismo, taquilalia, también pierden concentración, pero porque no se pueden quedar como concentrados en un solo punto. Entonces también hay disminución de la memoria por lo mismo. Y acuérdense que la hormona tiroidea nos cubre todos los aspectos del cuerpo. Entonces el metabolismo basal cambia. Es como si siempre andaran en cámara rápida. em, Aumenta la respiración, aumenta la dilatación de los vasos, por eso la piel caliente y el corazón sufre mucho. Sufre mucho porque aumenta el 60% del gasto cardíaco, lo que estabas diciendo de taquicardia, y en los pacientes mayores de 50 años puede haber fibrilación auricular. La fibrilación tiene como complicación que pueden mandar émbolos ya de generar ACVs. Entonces siempre se tiene que anticoagular cuando están con fibrilación auricular y pueden morir por un infarto provocado por aumento del gasto cardíaco o por la misma fibrilación. En sistema nervioso central, estas dos cositas importantes. Pueden haber tendencias psiconeuróticas en pacientes con o sin antecedentes de enfermedad psiquiátrica y algunos pacientes pueden desencadenar episodios maníacos o episodios psicóticos solamente y únicamente por el hipertiroidismo. Aquí este pedacito. Yo no sé por qué los hiper son tan desjuiciados y las manifestaciones son mucho más floridas o mucho más exageradas que en el hipo y a veces pasan muchos años en que consulten y a veces es porque los dejan pasar. Entonces, los pacientes que duran mucho tiempo con el hipertiroidismo pueden tener osteoporosis porque se aumenta el APTH, se aumenta el recambio. Y aquí este muñequito que ya hemos dicho, pero ya lo nombraron, el mixedema a veces es mucho más severo que en el hipo. Puede parecer una elefantiasis de esas de las fotos de parasitología. Y ahorita vemos por qué la orbitopatía se produce. Lo único común es las alteraciones de la menstruación, la infertilidad, la disfunción eréctil. Eso sí es igual en el hipo que en el hipo. Y hay que tener cuidado con los ancianos porque puede haber un hipertiroidismo apático. Les decía que a veces en los pacientes mayores se deja pasar el hipo y también se deja pasar el hiper. Entonces, además que el hiper se comporta diferente. Entonces, lo que les decía, no duermen por la noche, pero duermen mucho el día, se les olvida todo, entonces le echan la culpa a que es que ya está muy viejito y de pronto es el hiper. Y lo que les decía aquí, la fibrilación auricular, especialmente en mayores de 50 años. Esta es una orbitopatía, entonces se salen los ojos, ya miramos por qué. Esta es la misma paciente después del tratamiento. Puede haber acropaquia, uñas en vidrio de reloj, y la mayoría de los hipertiroideos sí tienen bocios muy grandes. Eso sí es mucho más común que en el hipotiroidismo. El Graves, esa es una enfermedad autoinmune, entonces como todas las enfermedades autoinmunes hay aumento de las interleuquinas, de la interferón, se aumentan los linfocitos CD8 y los linfocitos T, y lo que hace es que está con los anticuerpos, entonces podemos tomar los anticuerpos antitiroglobulina y antiperoxidasa y muchas veces da alto, a veces esos dan negativos y a veces tenemos que medir los anticuerpos antirreceptor. No necesariamente tenemos que a todos medirlas. Si los otros dos están positivos o el cuadro es muy florido, pues no hay necesidad. Y la gamografía sería un bocio difuso hipercaptante. El segundo más común es esta, que me quedó al revés, bocio multinodular tóxico. El nombre lo dice, bocio tiroides grande, múltiples nódulos. Entonces, esos nódulos tienen un crecimiento policlonal, no sabemos por qué crecen, y esos nódulos, cada uno produce algo más de hormona tiroidea, por eso da el hipertiroidismo. Y la gamografía es muy típica, acuérdense de los cambios de captación, pero ahorita les muestro. Y el tercero más común es el adenoma tiroideo tóxico, que recibe varios nombres. Nódulo solitario tóxico, ahí me dice que es. Nódulo único tóxico significa hipertiroideo. O adenoma autónomo, también me dice un tumor que se desdiferencia, entonces no sigue la regulación hipotálamo-hipófisis, sino es como si uno tuviera dos tiroides. El nódulo que está produciendo hormona tiroidea y la tiroides. Y también puede haber un hipertiroidismo subclínico. La TSH y en un hipertiroidismo ya confirmado es menor a 0,1. Acuérdense que lo normal es de 0,4 a 5 o de 0,4 a 6 dependiendo de la edad. En el caso de los verdaderos hipertiroideos están por debajo de 0,1.
y los subclínicos están entre 0,1 y 0,4. Lo mismo que en el hipotiroidismo subclínico. ¿Qué hacemos? Vigilamos, miramos si es eso, porque a veces pueden ser unas tiroiditis que serían transitorias. Entonces, tienen antecedentes familiares la mayoría de los pacientes. Es más común en mujeres, ya se dieron cuenta que las enfermedades tiroideas son más comunes en mujeres. Ya que les decía que los anticuerpos, igual que en el lipo, pero a veces pedimos el TCI, que es la estimulante de la tiroides. Aquí les digo, ¿por qué se produce la orbitopatía? La orbitopatía o exoftalmopatía, como le quieren decir, se produce porque hay anticuerpos contra los músculos retroorbitarios, los músculos de la órbita. Entonces suceden dos cositas. Estas citoquinas hacen que se acumulen estas sustancias glucosaminoglucanes por detrás del ojo. Y lo que hace es empujar el ojo porque retiene líquidos y va empujando el ojo hacia afuera. Y lo otro es que hay inflamación de unos músculos que se llaman los rectos. Ya les muestro una fotico, se van engrosando los rectos y también hace que se salgan los ojos. Entonces, esto es netamente por anticuerpos. Por eso es más en el Graves, algunos Hashimoto, pero son muy, muy raros que hagan este proceso. El esoftalmos, como nos mostraste ahí, hay unos signos y síntomas. ¿Qué puede pasar? Que yo tenga sensación de cuerpo extraño en el ojo, que se me irrite más, que se me ponga rojo, que tenga epífora, o sea, lloroseadera, o que tenga lagoftalmos, que no puedo cerrar el ojo, ahorita les muestro una foto, pero puede causar ceguera por dos motivos. Por ulceración de la córnea, y es que como el ojo se sale tanto en algunos pacientes, el párpado, la función del párpado es de parpadear, es poner una película lagrimal en la córnea. Como el párpado no alcanza, queda un espacio y puede ser por la noche, durante el día, y ese empieza a tener úlceras porque se reseca, y si tiene úlcera puede perder el ojo y requerir trasplante. Y la otra es porque como se engruesan tanto los rectos, y hacen un proceso como de aprisionamiento con el nervio óptico y sufre isquemia y hacen pérdida de la visión permanente. Ya les muestro. Este es el nervio óptico, estos son los rectos. Entonces tenemos recto superior, recto inferior, recto interno y recto externo. Y estos se van engrosando, aquí están, y van oprimiendo el nervio. Entonces pueden causar, y aquí se depositan los glucosaminoglucanes y nos sacan el ojo. Entonces pueden ser tan severos como esta y la dermopatía tan severa como esta. Este es el que nos mostraste. Este es el típico, esta fue la primera paciente que le confirmaron Graves, pues que le pusieron el nombre. Miren la mirada en asombro, como con cara de loca, así está descrita, mirada en asombro, miren el bocio muy grande. Son pacientes que tiemblan mucho, entonces uno les dice que estiren la mano, tiemblan, que saque la lengua, tiemblan, que cierren los ojos, tiemblan. Y la piel es muy caliente. Estos son unos pacientes del doctor Same que a veces pasa y me saluda, que le llegaron en uno, entonces yo le saqué las fotos con permiso de él. Este es uno y este es otro. Miren cómo está de rojo aquí el ojo. Este es el lagoftalmos. Entonces mire cómo está, no puede cerrar y aquí es donde se hacen úlceras corneales. Miren cómo está. Y este otro, miren cómo está y miren el bocio que tiene. Y estos ambos, este lleva como 5 años y este como 4 años. Hoy vi una a ella sí ya le dieron el yo, pero también duró artículo con la orbitopatía. Y este sí es un paciente mío que le tomamos un TAC de órbitas. Los rectos normalmente tienen que ser como este pedacito de aquí adelante, o sea, de este grosor. Miren que aquí ya se está engrosando, pero miren este, el interno, mire cómo está de grueso y miren este cómo está de grueso. Y lo normal del ojo es que quede como aquí. Entonces, este es con contraste. Miren el mismo paciente, miren cómo está de grueso este recto, este y van sacando los ojos. Entonces, mayor probabilidad de pérdida de la visión. Esta es una ecografía en un Graves, se llama el infierno tiroideo porque se ve muy, muy vascularizado y a algunos pacientes, si uno les pone el fonendo, se puede oír un soplo. El nódulo autónomo, ¿por qué se produce? Hay una mutación somática del receptor y se desdiferencia una parte de la tiroides. Entonces aquí está, viene la mutación,
empieza a formarse un nodulito, ese nodulito va creciendo y va creciendo, casi que se divide la tiroides y lo que le digo es como si tenemos esta tiroides que funciona bien y este nódulo autónomo, el nombre lo dice, que funciona por su parte, no recibe órdenes de nada. Y esos son los nódulos calientes que veíamos en la gamografía el primer día. Entonces este deja ver algo de la tiroides, este sí ya suprime la tiroides y este es grandota, pero deja ver algo de la tiroides. Entonces son nódulos calientes y son nódulos que producen hipertiroidismo. Y ese es un bocio multinodular, acuérdense que tiene diferentes captaciones, pero que si vemos este pedacito que es frío, tenemos que pensar en cáncer, y el cáncer también produce hipertiroidismo. Ese sería el diagnóstico diferencial en el caso. Aquí también hay una mutación, pero no sabemos por qué esta es una mutación y un solo pedacito, y estas sí son muchos. Hay muchas cosas que todavía no sabemos. Entonces el tratamiento es secuencial. Sí tenemos que dar antitiroideos porque tenemos que frenar la acción de la tiroides. Entonces los que nos dijiste, metimazol, y el que le costaba trabajo, propiltiuracil. Estos medicamentos, ¿qué hacen? Interferir en la formación de las hormonas tiroideas dentro de la tiroides. Entonces formo menos hormonas y libero menos hormonas. Tienen algo de efecto inmunosupresor, pero no es su función principal, y tienen algo de apoptosis de los linfocitos, pero tampoco es su función principal. Por eso no son el tratamiento definitivo, porque primero necesitamos unas dosis altas, ya miramos y analizamos las dosis que nos dijiste, pero ¿cuántas tabletas serían? Y segundo, que la mayoría de veces cuando empezamos a bajar la dosis, vuelve y se reactiva el cuadro. Y tienen muchos efectos colaterales, entonces no son tan bien tolerados. ¿Qué ventaja tiene el propiltiuracilo? Ambos inhiben la formación de las hormonas, el acoplamiento, pero el propiltiuracilo inhibe la conversión de T4 a T3. Acuérdense que habíamos visto que la T3 tiene una vida media cortica y entonces la T4 se puede volver T3. Entonces el propil nos ataca dentro de la tiroides, pero no también nos ayuda fuera de la tiroides. Si fuera por eso, lo ideal sería el propiltiuracilo, pero ya vemos qué pasa. Tienen ambos muchos efectos adversos, algunos leves, prurito, urticaria, pues que alguien sea alérgico, pero otros importantes como agranulocitosis o hipoplasia medular. Quiere decir leucopenia, anemia y trombocitopenia. Produce algo parecido al lupus que se llama lupus-like y produce hepatotoxicidad. Entonces, siempre tenemos que estar vigilando cuando estén tomando metimazol o propiltiuracilo, un cuadrito hemático y enzimas hepáticas, transaminasas. El metimazol viene en tabletas de 5 miligramos. Si se acuerdan la diapositiva que nos mostró María José, dice que la dosis máxima son 60. Para no ponerlos en matemáticas ahorita, si le tengo que dar 60, son 12 tabletas en el día. 12 tabletas todos los días. Entonces, aparte del número de tabletas, tiene los efectos colaterales que les digo. Generalmente la dosis mínima es 30. Si el bocio es pequeño, si no tiene tanto hipertiroidismo, de pronto sí empezamos con las que nos dijiste de 15, pero generalmente 30. Y la idea es llevar al paciente eutiroideo lo más pronto posible para hacerle el tratamiento definitivo. Les dije, mirarle el cuadro hemático, bilirrubinas y transaminasas. Y miren la remisión, usualmente el 50%, o sea, de 10 pacientes, 5 van a remitir y otros 5 no. Y cuando remiten, la probabilidad que vuelvan a tener una recaída por ahí en 2 o 3 años es grande. Entonces, pacientes con bocios pequeños, empezamos dosis pequeños, pero pues a los otros nos toca dosis más grandes. Claro que a mayores dosis, mayores efectos, pues eso es medio lógico. Entonces, el propiltiuracilo les dije, si fuera por el mecanismo de acción, elegiríamos siempre propiltiuracilo. Las tabletas vienen de 50 y 100 miligramos y la dosis va de 300 a 800. Entonces, igual, un montón de pepitas en el día. El metimazol tiene una vida media un poquito más larga, entonces se puede dar 2 veces al día. El propiltiuracilo se tiene que dar 3 o 4 veces en el día por su vida media. ¿Por qué no utilizamos, cuáles son las indicaciones de utilizar propiltiuracilo? El embarazo, porque el metimazol es teratogénico. Antes se daba durante todo el embarazo, ahora ya no, ya les cuento por qué cambiamos.
pero en el primer trimestre es indispensable propiltiuracilo, contraindicación absoluta de metimazol, porque produce aplasia cutis, o sea, no se le forma la piel al bebé. Y es el ideal en la tormenta tiroidea, o sea, cuando se exacerba. ¿Por qué no se da? Les dije que ambos producen hepatotoxicidad, pero es que el propil se relaciona con esto. Necrosis hepática fulminante. Y si a uno hace necrosis hepática fulminante, le tienen que trasplantar el hígado. Entonces, la hepatotoxicidad la vemos si se le están subiendo las bilirrubinas o las transaminasas, si le bajamos o le cambiamos o le quitamos. Pero la necrosis hepática es idiosincrática, o sea, no sabemos a quién le va a dar. Por eso ya no se está utilizando tanto el propiltiuracilo como se utilizaba antes. Afortunadamente es rarísimo. ¿Qué pasó en estos mesecitos? Hay escasez del metimazol. El metimazol se fabrica aquí en Colombia, entonces ¿por qué hay escasez? Porque por problemas que habrán visto en el INVIMA, duró sin un director, sin nada de eso, entonces retrasaron todas las registros sanitarios. Ellos se tienen que renovar cada cierto tiempo. Entonces no le han dado el registro sanitario el metimazol, por lo tanto no lo pueden comercializar y nos tocó utilizar propil, aunque tampoco es que haya mucho. Entonces tenemos problemas con los hipertiroideos. Se les decía, hepatitis tóxica, vasculitis y hipoplasia, o sea, trombocitopenia, anemia aplásica, síndrome nefrótico también se puede dar con estos medicamentos. Entonces, mire que son varios los efectos colaterales y algunos un poco severos. Entonces, esto los utilizamos transitoriamente mientras decidimos qué vamos a hacer. Estas son las marcas comerciales que hay. Y también damos beta bloqueadores. Los beta bloqueadores en general por los síntomas. Disminuyen la taquicardia, disminuye el temblor, disminuye la ansiedad, baja un poquito la temperatura. Pero el ideal es el propranolol porque inhibe la conversión periférica de T4 a T3. Esto lo hace solamente el propranolol, los otros no hacen esto. Entonces, si fuera por síntomas, cualquier beta bloqueador, pero el propranolol es el que se utiliza para el hipertiroidismo. Y entonces decidimos el tratamiento definitivo. Entonces ahí no los nombraste. Yodo radioactivo y cirugía. Ambos tienen ventajas y desventajas. Yodo, ventajas, es ambulatorio. Uno va, le dan la capsulita, le dan la cosita de yodo en un... ¿qué elemento de la naturaleza impide la radioactividad? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo así? Perdón. Señora, ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿qué elemento de la naturaleza bloquea la radioactividad? Es algo que no deje pasar la radioactividad. ¿El plomo? El plomo, sí, señor. Entonces, cuando van a medicina nuclear, les dan un termito de plomo que pesa un resto y va ahí dentro del termito de plomo una cápsula o un líquido. Ese es el yodo. Se llama yodo radioactivo, yodo 131. Entonces, le dan el yodo. Ya les explico el mecanismo porque el yodo no sirve. ¿Quién descubrió la radioactividad? ¿Le ganó un premio Nobel? Marie Curie, doctora. Sí, señor, Marie Curie. Entonces las unidades se llaman MCI milicurios en honor a Marie Curie. Las dosis que se dan para el tratamiento del hipertiroidismo generalmente van de 15 a 30 milicurios, más 30 que 15. ¿De qué depende? Del tamaño de la tiroides, de la captación. Para cáncer dan unas dosis mucho más altas, para el hiper 30. ¿Qué hace el yodo? Entonces, les ponemos esta dieta, creo que con ustedes vimos, eso con el grupo anterior. Cuando les van a dar yodo, les ponen en una dieta especial, le quitan todo lo que tenga que ver con el yodo. La sal, las harinas, las vitaminas, las algas marinas, los lácteos, o sea, todo lo que pueda tener mucho o poquito. Dijimos que hay unos que tienen más, otros que tienen menos. Depende del sitio donde le van a dar el yodo, pueden hacerle esto 8 días, 10 días. La vez pasada una paciente nos dijo que 15 días es un poquito cansón porque sin sal y sin pan, sin huevos, sin nada. Entonces le quitan. ¿Qué hacemos? ¿Por qué le quitan eso? Porque entonces la tiroides está ávida de yodo.
no he comido yodo, acuérdese que me alimento de yodo, si no soy la tiroides, me alimento de yodo. Entonces me quitaron todo, cuando me dan yodo, ¡prun!, lo meto rapidísimo. Pero aquí la engañamos porque es yodo radioactivo. Entonces, ¿qué hace? Se mete en el interior de las células y hace necrosis de las células foliculares, pérdida de coloide y finalmente fibrosis. O sea, rompemos las células foliculares de la tiroides. Esto es lo que hace que deje de funcionar rápido, pero también lo que hace que la mayoría quede con hipotiroidismo. No podemos controlar qué tantas células se van a romper o qué tantas células se van a fibrosar. Entonces, muchos de estos pacientes, el 80% queda con hipo. Y eso se lo decimos antes de, mire, le voy a dar yodo, se mejora el hiper, pero lo más probable es que quede con hipo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de dar antitiroideo? Reducir la producción y preparar para tratamiento definitivo. Este es el yodo, el líquido o en cápsulas. Y lo otro es la cirugía. ¿Para quiénes sí cirugía? Generalmente el Graves responde muy bien al yodo, disminuye muchísimo el tamaño de la tiroides. Los bocios multinodulares, la mejor opción es cirugía, porque son bocios grandes y dijimos que a veces no sabemos si puede haber cáncer, porque uno de esos son hipocaptantes. Entonces son de gran tamaño, entonces en ellos tendríamos que hacer cirugía. O un paciente que sea Graves, pero que no quiera rehúse el yodo radioactivo porque le da miedo que sea radioactivo, o porque la orbitopatía es tan severa. Las dos fotos que les mostré y la primera que estaba del libro, esa sería una contraindicación para yodo. ¿Por qué? Porque el yodo lo que hace es necrosar la célula, entonces libera anticuerpos y esos anticuerpos van y exacerban la orbitopatía. Entonces es una orbitopatía moderada, leve a moderada, se puede dar yodo. Si es severa, no dan yodo, sino tiene que ser cirugía. Problemas de la cirugía, pues que es cirugía con anestesia general, que la tiene que hacer un cirujano de cabeza y cuello. Ya les he mostrado problemas con el cirujano que hay aquí que viene de vez en cuando a la clínica de cancerología. Hemos visto varios hipoparatiroidismos y generalmente son definitivos, puede haber transitorios y hemos visto que tienen que tomar mucho calcio. Entonces, pues una cirugía tiene mucho más problemas que dar el yodo. Entonces, el tratamiento siempre es médico y cuando tengamos la TSH controlada o inclusive un poquito alta, le damos yodo o decidimos tiroidectomía. Les dije tiroidectomía por las voces multinodulares para el Graves mejor yodo. ¿Qué pasa con los nódulos autónomos? 50-50. Podemos dar yodo, pero a veces se necesita una dosis más alta o una segunda dosis, porque la mitad la coge la tiroides normal y la mitad la coge el adenoma. Y la cirugía en este caso sería hemitiroidectomía, quitar el lóbulo donde está el nódulo. Entonces tampoco es tan severo. Contraindicaciones del yodo. Aquí esto que está en rojo, orbitopatía o embarazo. Contraindicaciones de la cirugía, pues que son pacientes mayores que tienen muchas comorbilidades. Entonces les decía que todo tiene ventajas y desventajas. Esta es una tabla, una escala que se llama Iwatowski, que es para poder no diagnosticar, pero sí clasificar quién está en riesgo de crisis tirotóxica, que sería la mayor exacerbación. Entonces, si tienen hipertermia, fiebre, si la frecuencia cardíaca está muy alta, si tienen la fibrilación auricular, si están ictéricos, pues eso, esto también es raro. Entonces, ¿por qué no hablamos de las complicaciones ni en el coma mixematoso, ni en el hipo, ni esta? Porque son súper raros. Entonces, tratamos de ver, pero les dije que en internet hay calculadoras de todo, entonces entran y miran esta y le sacan ahí, le dice qué tan cerquita está. Entonces siempre tenemos que ver la TSH, si está baja suprimida le pedimos T4 y T3, si están normales sería un hipertiroidismo subclínico. Hay una toxicosis por T3, o sea que solamente se eleva la T3 y el hipertiroidismo verdadero. Pido anticuerpos positivos, es Graves. Negativos, miro las otras indicaciones. Tiene un nódulo, gammagrafía, si es caliente es un nódulo autónomo, si no, no hay necesidad. Y la ecografía les decía que nos da mucho el infierno tiroideo. Entonces, metimazol, acuérdense, en tabletas de 5, dosis máxima entre 15 y 60 miligramos. Miren los efectos adversos. Y el propil también.
pero la indicación absoluta primer trimestre del embarazo. Entonces, manejo médico, betabloqueadores y metimazol. Quienes de pronto sí funcionan, mujeres con manifestaciones leves, que no tengan mucho bocio, ancianos que tengan títulos bajitos de anticuerpos y deseo de la paciente y no del familiar. Hay pacientes que dicen, no, yo no quiero ni yodo, ni quiero cirugía y me quedo con el medicamento. Toca vigilarle y explicarles qué puede suceder a largo plazo. ¿Quiénes serían los ideales para yodo? Pacientes sin oftalmopatía o que sea leve o moderada, los anticuerpos que estén elevados, deseo de fertilidad a mediano plazo. El yodo dura actuando en el cuerpo más o menos de 6 meses a un año. O sea, hasta el año se elimina totalmente. Entonces uno sí le tiene que advertir a las mujeres que no pueden quedar embarazadas y a los hombres que no pueden dejar embarazadas a sus parejas mínimo un año, absolutamente 6 meses. ¿Por qué se los digo en ese tono? Porque uno les dice y quedan embarazadas al ratito. ¿Qué puede pasar? Abortos espontáneos, que de pronto es lo mejor que pudiera pasar, o el niño puede nacer aparentemente sano, pero si se acuerdan, hubo 2 catástrofes, ustedes son muy chicos, pero una que se llamó Chernobyl, que fue en Rusia, y un tsunami en Japón, y ahí es donde hay muchas plantas nucleares. Entonces, se estallaron las plantas nucleares y salió radioactividad, no solamente de yodo, sino de muchas otras cosas radioactivas, y se aumentaron ciertos tipos de cáncer, leucemias, linfomas y algunos otros. Entonces, este niño en formación, si es la mujer, el óvulo está radioactivo y se embaraza y puede que nazca, pero no sabemos, se ha descrito aumento del riesgo de leucemias o de linfomas de esos niños que fueron concebidos cuando la mamá no debía embarazarse. Uno les explica, les dice que tienen que planificar. El día que van el yodo, siempre así digan que tienen la menstruación ese día, les toman pruebas de embarazo y hay unas que se embarazan 3 o 4 meses después del yodo. Entonces, si quieren fertilidad y no quieren tener problemas, pues el yodo no sería la elección. Y qué elección si tiene muchas comorbilidades para riesgo quirúrgico o que no haya disponibilidad de cirujano. Tratamiento quirúrgico, que la tiroides sea muy grande o que esté causando síntomas compresivos, que los nódulos tengan características de malignidad o indeterminados, que quiera embarazarse rápido, se puede embarazar al otro día de la cirugía. Contraindicaciones para yodo, hiperparatiroidismo coexistente. Vimos una señora que tenía un nódulo que le salía Bethesda 3 y tenía una cosita en una paratiroides, resultó con cáncer y el adenoma, entonces ella sí era para caso y deseo del paciente, no de la familia. Entonces, en el embarazo, contraindicado yodo, cirugía si hay una expectativa de vida muy cortica, el resto pues se tiene que decidir. Ventajas de los antitiroideos, no necesitamos ni yodo ni la cirugía, pero tiene efectos secundarios y lo que les decía sobre todo esto, 40-50% de remisión. Ventajas del yodo, tratamiento definitivo y muy poquitos efectos secundarios. Desventajas, si no está controlado puede hacer tirotoxicosis. No sabemos cuándo va a estar con el hipo, puede ser 3 meses, 6 meses o hasta el año. Si le da hipo, tenemos que tomar levotiroxina para toda la vida. Si no está controlado, puede hacer una tiroiditis por radioactividad, contraindicado en embarazo y lactancia y en niños menores de 10 años. Aumenta los niveles de anticuerpos un tiempo y agrava la orbitopatía si es muy severa entre un 15 y un 30%. El 80 o el 85 queda con un hipo permanente. Ventajas de la cirugía, control rápido. Me la quita, pues ya dejó de tener el hiper. Sabemos que nos quitaron. Alivio inmediato de los síntomas puede realizarse durante el embarazo si es una mamá con hipertiroidismo que esté poniendo en riesgo la vida de ella o del bebé. Se puede operar rápido descenso de los anticuerpos. Desventajas, pues reemplazo hormonal permanente porque hay sí hipotiroidismo definitivo. Riesgo de hipoparatiroidismo del nervio laríngeo recurrente. Entonces, en un Grape se prefiere el yodo. Si quisiéramos la cirugía, lo que les decía, no tenemos radiación, control rápido, pero es mucho más costoso, necesita hospitalización y la cicatriz dependiendo de la mano del cirujano y de mi propia cicatrización. Entonces,
la mayoría de los grapes le hacemos fuercita para el yodo, les explicamos por qué el yodo es mejor. Antitiroideo siempre, a menos que haya una contraindicación, cirrosis hepática, entonces ahí nos tocaría dar dosis altas de corticoides para disminuir la inflamación y que le puedan dar el yodo, que le puedan hacer cirugía. Y la cirugía, la indicación, voces multinodulares tóxicos y el adenoma 50-50. Las dos cosas pueden funcionar y las dos serían el yodo más dosis y la cirugía, no toda la tiroides. En el grape se tendría que quitar toda la tiroides porque si no la otra seguiría produciendo anticuerpos. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Los hiper son más raros. No sé por qué llegan cuando no hay estudiantes, o sea, en vacaciones o cuando se van de Semana Santa. Ahí sí llegan los típicos grapes, pero de vez en cuando le llega. Y de vez en cuando le llega y no saben manejarlo y entonces después terminan pacientes con unos manejos. Hoy vi una señora que estoy segurísima que no tiene hiper, sino que tuvo una tirotoxicosis. Lleva 5 años, 6 años tomando metimazol. Ahorita está solamente con una tableta. Una tableta no hace ni cosquillas a nadie. Y mucho más a esta señora que pesaba 95 kilos. Una tableta de 5 miligramos no sirve. O sea, eso es un placebo. 5 miligramos no sirve. Y lleva 6 años tomando eso que porque tenía un hipertiroidismo. Cuando llegó, digo, el motivo de consulta es que tengo la tiroides que engorda. Entonces yo dije, pues sí. Y después cuando le pregunté qué estaba tomando y cuando me dijo metimazol y propanolol, entonces, pero no me llevó exámenes. Me llevó historias de los médicos generales que la han visto durante 6 meses y ninguno le ha pedido una TSH, ninguno le ha anotado en la historia de la TSH. Y se supone que no tiene ningún signo ni síntoma. Entonces yo creo que ya hizo una tirotoxicosis, o sea, debió hacer una tiroiditis en ese momento y le empezaron el metimazol y se quedaron con el metimazol durante 6 años. Entonces, por eso es importante, porque a veces no todos llegan con los ojos salidos y no les diagnostican el hipertiroidismo porque no piensan. Entonces, ansiedad lo terminan mandando para el psiquiatra y el psiquiatra sí le pide la TSH siempre. O si tienen orbitopatía, se les olvida que eso lo produce el hiper y lo terminan mandando al oftalmólogo. El oftalmólogo le pide el TAC o una ecografía que a veces tampoco hay necesidad para después decirle que es culpa de la tiroides que se vaya para el endocrino. ¿Alguna pregunta? Ninguna, todos pueden manejar el hipertiroidismo. Pues tengo una pregunta, pero es básicamente sobre la tirotoxicosis. En este caso, Señor, si me llega un paciente, yo, ¿cómo lo abordo? O sea, ¿cuál es el tratamiento para la tirotoxicosis? o sea, siempre les tienes que medir la TSH. Ahí, si llega por primera vez, no puedes diferenciar en tirotoxicosis o hipertiroidismo. A menos que haya tenido el cuadro, por ejemplo, de una gripa, de una amigdalitis y que le duela la tiroides. Es el único momento en que sí duele la tiroides y casi no lo puede palpar uno porque les duele muchísimo. Entonces, en esos que tuvieron el antecedente del cuadro infeccioso que les duela, si uno dice, esta es una tirotoxicosis. Y la TSH casi nunca está por debajo de 0,1. Entonces está entre 0,1 y 0,4. ¿Qué hacemos con eso? Como la tirotoxicosis es liberación de las hormonas, no formación de las hormonas, lo que hacemos es darle analgésico, beta bloqueador y esperar. Las tiroiditis, las tirotoxicosis pasan por una fase de hipertiroidismo, hipotiroidismo y la mayoría resuelven, algunas se quedan en el hipo. Entonces, si tienen esos síntomas, no le hay que empezar la antitiroides porque no le sirven, pero le empezamos propanolol y la vigilamos. Si no tiene la historia del proceso infeccioso, si no tiene eso, ahí sí no podemos saber y en ese caso sí nos ayuda la gammagrafía. Si se acuerdan en la primera clase, una gammagrafía que no se ve en la tiroides es una tiroiditis. Entonces ahí sí nos sirve la gammagrafía para el diagnóstico diferencial. Si ya cuando te llegue a ti a consulta ya lleva 8 meses y sigue hipertiroideo, ya no es tirotoxicosis porque la tirotoxicosis pasa en los procesos más o menos 4 meses por cada proceso. Entonces, si lleva 8 meses y la TSH siempre está 0, 0, 0, es un hipertiroidismo, entonces le tienes que pedir los anticuerpos
para saber si es un Graves o una ecografía, mirar si tiene nódulos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Pues, Dime, Andrés. bueno, es que no me quedó muy claro. O sea, si yo tengo una paciente que es gestante, eso no responde al tratamiento. Sí, señor. Ok, gracias. La única opción, si no responde o está haciendo efectos secundarios a los antitiroideos, es cirugía aún en embarazo. Gracias. Dime, María José. Digamos, cuando estaba revisando con respecto a pues lo que sería la tormenta tiroidea, el tratamiento es como el manejo de las manifestaciones y como concomitantemente también el uso de antitiroideos o qué es lo que nos ve. Sí, el propiltiuracil es el que se utiliza en la tormenta tiroidea. No hay antitiroideos endovenosos, entonces utilizamos antitiroideos. Pueden necesitar intubación, entonces se da por sonda nasogástrica y ahí sí los betabloqueadores se pueden colocar endovenosos. O sea, la tormenta tiroidea es una exageración de todos los síntomas. Entonces me da hipertermia, me da taquicardia, fibrilación, hago bajo gasto, el CO2, entonces eso. A veces se pueden morir porque tienen unos bocios tan grandes que pueden hacer bloqueos cardíacos y si uno no tiene experiencia en intubar, yo las dos únicas que he visto, las dos se han muerto porque, o sea, yo no las vi directamente, pero sí los conocí porque cuando las fueron a intubar no las pudieron intubar, porque como tienen bocios tan grandes, oprimen la vía aérea. Entonces ambas se murieron porque cuando las fueron a intubar, y las conocí porque las presentan en los casos clínicos, pero no las conocí en la vida real. Afortunadamente es muy raro, pero si es propiltiuracilo, unas dosis altísimas por vía oral o por sonda nasogástrica, beta bloqueadores endovenosos, em, como están con hipertermia, también empezar como compresas de agua fría y eso. Y corticoides también a dosis altísimas, 1 miligramo por kilo de peso para disminuir la respuesta inflamatoria. Vale, vale, muchas gracias. Disculpa, de los corticoides me dijiste 5 miligramos por kilogramo. 1 miligramo por Un kilo. miligramo. Ah, ok, listo, vale, gracias. ¿Alguna otra duda? Listo, chicos. Entonces mañana nos vemos en consulta en el mismo horario. Si tienen dudas, una repasadita en su memoria todo. Todas las dudas que tengan las resolvemos mañana en consulta. Por la tarde vemos el manejo no farmacológico, más para que conozcan. Eso no va a entrar dentro del examen, entonces tranquilo, no se preocupen, pero lo tienen que conocer porque eso es lo que estamos aprendiendo en eso. En estos días veía uno de los famosísimos youtubers médicos diciendo que eso era cierto antes, ahorita le damos un poquito más de importancia, que las facultades de medicina nunca hablaban nada de nutrición, nunca hablaban nada de ejercicio, nunca se hablaba nada de prevención y de estilos de vida. Eso sería en la época de él y eso que él tampoco es tan viejito. Sí se habla, pero no en eso, porque es que hay que tener en cuenta que a veces los médicos nos sobrepasamos y nos creemos, somos muy prepotentes y nos creemos dioses. Entonces, uno tiene que mandar a la nutricionista, porque la nutricionista estudió 4 o 5 años de su vida para hacer lo que nosotros estamos intentando hacer con la charla de mañana. Y existen los médicos deportólogos para que vean, o sea, nosotros no sabemos de todo. Entonces, por eso sí es importante la charla para que miremos lo de la alimentación con ese ladito, pero tranquilos que la de mañana no entra en el examen. Entonces mañana me cuentan si tienen alguna duda con respecto a la rotación y nos vemos por la mañana en consulta y por la tarde en la charla del manejo no farmacológico. ¿Listo? Listo, doctora, gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, doctora.